Buenas tardes, una semana más. Gracias por su apoyo. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Y como de Eurípides se conserva muchísimo, vamos a ir intercalando de vez en cuando otro tipo de textos para no hacer todo Eurípides, Eurípides, Eurípides. Y tenemos hoy a Jules Barbey d'Aurevilly, las diabólicas. Barbey d'Aurevilly, que hoy en día me imagino que será desconocido, es el gran escritor tradicionalista de la Normandía y es más o menos de la misma generación que Flaubert y Baudelaire. Y tiene esa prosa, es un poco más viejo, y tiene esa prosa, no sé cómo llamarla, preciosista o decadente o simbolista o ese tipo de prosa preciosa y terrible. Es un buen texto, aunque, bueno, a ver, Jules Barbey d'Aurevilly nace en Normandía en 1808 y muere en París en 1889. Este texto se publicó en 1874. Bueno, mi edición es editorial Sexto Piso del año 2008, 367 páginas. Y este texto tuvo problemas con la censura, como siempre, y es tradicionalista. Nos dice aquí: mujeres adúlteras, mujeres asesinas, duquesas convertidas en vengativas prostitutas, mujeres tan perversas como para morir fulminadas en los brazos de su amante, bla, bla, bla. Pues precisamente lo que menos interés tiene en este texto son estas mujeres supuestamente diabólicas, porque vamos a ver, todo lo que hacen es algo que nosotros consideraríamos normal, o ya saben, la nueva normalidad siglo XXI. Mujeres que asesinan a sus hijos, para nosotros hoy en día eso es normal. Antes de nacer, o nada más nacer, como en este caso, mujeres adúlteras. En fin, que la mayoría de estas mujeres, no todas, ahora vamos a ver, pero son personajes sin ningún interés. Eso no significa que en este texto no aparezcan mujeres magníficas, que sí aparecen, y hombres magníficos que también aparecen, aunque no precisamente estas, bueno, pues las protagonistas de este texto. Y lo que me sorprende es que, claro, que no se haya politizado el texto para intentar hacer de él un texto feminista o revolucionario o alguna historia de esas, y me imagino que el motivo por el que no ha pasado eso es porque es un texto totalmente desconocido, me imagino. Son 6 relatos breves, independientes unos de otros, a ver. Y se supone que estaban basados en hechos reales, pero eso lo dice el autor, no, yo no lo sé. La primera historia se titula La cortina carmesí, donde una jovencita llamada Albertina... bueno, a ver, se me olvidaba decir eso. El periodo en el que están basadas estas historias es más o menos el mismo que novela Flaubert, que son el gobierno de los 100 días de Napoleón, después de la restauración de los Borbones con Luis XVIII y Carlos X, después la famosa revolución de 1830, en las que se acaba con la monarquía de los Borbones y se instauran los Orleans, la famosa monarquía de Julio de Luis Felipe, y la revolución de 1848, que da pie a la Segunda República. Bueno, pues ese es el periodo de tiempo en el que suceden estas historias. La primera historia es La cortina carmesí. A ver, un soldado joven está instalado en una casa y la hija, Albertina o Alberta, una jovencita recién salida de un internado de benedictinas o algo así, finge que le ignora, es una muchachita muy fría y muy distante, y de repente un día, delante de sus tontos padres, tontos pero buenas personas, y no están pintados en el texto como si fueran tontos ni mucho menos, pues le da la mano al soldado por debajo de la mesa y, en fin, ya saben lo que pasa. Una jovencita, un personaje sin ningún interés. La segunda historia, bueno, igual voy leyendo según... ¿no? Según... Para leer lo primero con lo primero. A ver, dice... Era necesario que pasara por ser una muy buena relación para que no pareciese a veces la suya mala compañía. Pero ya sabéis que en el barrio de Saint-Germain se perdona todo a los que realmente forman parte de él. Es un texto muy bueno. Que ya digo que todas estas diabólicas es lo menos interesante de este texto. A ver... Le dice el narrador... Están todas narradas por... Está el que cuenta la historia, que quizás sea Jules Barbey d'Aurevilly, que siempre cuenta que se tropezó con alguien y es ese otro alguien el que cuenta la historia, en estilo indirecto. Aquí le cuenta a su interlocutor, le dice... Esas sensaciones de las que su generación, con sus congresos de paz y sus payasadas filosóficas y humanitarias, pronto perderá hasta la menor idea. Se vive más intensamente en la vida que no se tiene que en la que sí se tiene.
Me reservaba a mí mismo para el mañana, como un avaro, y comprendía muy bien a los devotos que se instalan en este mundo como uno se acomoda en una garita donde solo se ha de pasar una noche. A ver. Una noche, aproximadamente un mes después de que la señorita Alberta hubiera regresado a su casa, nos sentamos a la mesa para cenar. Esto da cuenta de que si las mujeres estaban reprimidas, de que si no tenían libertad sexual, leyendo este texto se llega a la conclusión absolutamente contraria. Ella estaba sentada a mi lado y tan poco caso hacía yo de ella que ni advertí ese detalle que hubiera debido llamar mi atención, el hecho de que estuviera sentada a mi lado en lugar de entre su madre y su padre. De pronto, en el momento en que desplegué la servilleta sobre mis rodillas, jamás podría darle a usted una idea de esa sensación y este asombro. Sentí una mano que se apoderó audazmente de la mía por debajo de la mesa. Creí soñar, o más bien no creí nada en absoluto. Solo tuve la increíble sensación de que esa mano atrevida que vino a buscar la mía hasta debajo de mi servilleta fue tan inaudito como inesperado. Toda mi sangre encendida se precipitó de mi corazón a esa mano. Bla, bla, bla. Esta primera historia para mí no tiene absolutamente ningún interés. Tan solo después de terminar la pieza, durante la especie de tumulto general de los palcos... bueno, esto es como una pequeña anécdota de con qué desfachatez se cometía adulterio en aquella sociedad. Claro, la cosa es que ahora con la liberación sexual, esto que había que hacer de forma disimulada, ahora es lo normal. Y también me gustaría señalar que parece que nos han contagiado a nosotros, a las clases obreras, esa especie de moral depravada que era de las clases más adineradas, no del pueblo. Dice una mujer en la ópera: Enrique, Enrique, recoge mi capucha. Y entonces, por encima de la espalda de Enrique, que se precipitó con la cabeza agachada, o sea, el típico marido mangina, extendió el brazo y la mano y tomó un billete del joven con la misma naturalidad que si hubiera recibido de manos de su marido su abanico o su ramillete. Pues eso. Y que el joven soldado... es que no puedo contar, no sé si contar cómo termina esto. Va a pedir ayuda a su coronel. Una vez despertado el coronel por la tempestad del ruido que armé, le dije todo. Me confesé de golpe y hasta el fondo, rápida y obstinadamente, pues el tiempo urgía. ¡Qué hombre aquel coronel! Vio con una sola mirada el horrible abismo en que me debatía. Tuvo compasión del más joven de sus niños, como él me llamaba. Esa es esa sensación de camaradería que, sinceramente, les digo a todos ustedes que no sé si eso sigue dándose hoy en día y no sé si eso se da entre mujeres. Yo hoy en día esa sensación de unidad, no sé, anímica, espiritual, solamente la he tenido cuando iba a las manifestaciones políticas y eso me da bastante miedo que esa sensación solamente se tenga en ese tipo de situaciones. Me da bastante miedo. La segunda historia se titula El más bello amor de Don Juan, un libertino al que le organizan una cena, todas sus amantes, y le piden que explique cuál fue su conquista más notable, y cuenta cómo una hija, no hizo nada con la hija, pero una niña de una de sus amantes, pues parece que se enamoró de él, sin él hacer nada, ni no piensen, no estaría tan podrida ni degenerada esta época. Y pues lo cuenta, que no fue ninguna de esas mujeres liberadas del siglo XIX, todas esas mujeres de los grandes salones. Fue esta niña, hacía apenas 3 días que una docena de mujeres del virtuoso barrio de Saint-Germain, que se tranquilicen, no voy a mencionar sus nombres, las cuales, según el chismorreo de las viejas damas, habían tenido relaciones del último bien, qué vieja expresión más encantadora, con el conde de Ravila, no sé pronunciarlo, Ravila de Raviles, se habían enamorado de la idea singular de brindarle una cena a él, único hombre, para festejar el qué. No lo dijeron, era audaz una cena así. Que es un hombre ya con canas, pero sigue siendo muy guapo. La desesperación que deseaba una vez más celebrar esta fiesta o esta locura última era una escapada hacia la juventud que retornaba por una hora.
Una vez más, esa embriaguez para acabar con ella para siempre. Todas sabían que aquel hombre había poseído a todas y cada una de ellas. Y la vergüenza compartida deja de ser vergüenza. Bueno, y aquí aparece la niña, que es la hija más fea de la madre más guapa. Su hija, una muchacha de 13 años, advertía, pese a su inocencia, demasiado bien los sentimientos que su madre tenía hacia mí. No sé qué poeta preguntó una vez qué piensan de nosotros las hijas cuyas madres hemos amado. Cuestión profunda. Me la he planteado a menudo cuando sorprendía la mirada de espía, negra y amenazante, dirigida hacia mí desde el fondo de los grandes ojos sombríos de aquella niña. Esta, con una reserva huraña que la hacía abandonar casi siempre el salón cuando yo venía, e ir a colocarse lo más lejos posible de mí cuando la obligaban a quedarse, abrigaba contra mí un horror casi compulsivo, aunque lo trataba de esconder. Este sentimiento se revelaba en detalles casi imperceptibles de los que, sin embargo, ni uno solo se me escapó. Advirtiendo esa especie de odio que me profesaba la hija, no podía dejar de pensar que había sorprendido el secreto de su madre por alguna expresión emocionada de ésta, por alguna mirada demasiado profunda, involuntaria, de ternura. Era, si queréis saberlo, una niña endeble, perfectamente indígena del molde espléndido del que había salido, fea incluso según confesión de su propia madre, que por ello aún la quería más. Menos mal. Al comienzo de mis relaciones con su madre había tenido con aquella niña toda la familiaridad cariñosa que tenemos hacia todos los niños. Le traía bolsitas de confites, la llamaba Pequeña Máscara, y muy a menudo charlando con su madre me entretenía en alisarle las trenzas. De aquel pelo enfermizo, negro, con reflejo de yesca. Así, viendo este gesto huraño, siempre en el mismo sitio, que parecía ya haberse convertido en hostilidad, acabé por no preocuparme por esa niña sensitiva que retrocedía tan violentamente al contacto de la menor caricia inocente. E incluso dejé de hablarle. He olvidado mencionar que aquella niña extraña era muy devota, con una devoción sombría, española, medieval, supersticiosa. Por cierto, los españoles salen muy bien librados en este texto, como todos los grandes tradicionalistas que les gustan los españoles, o lo español, y aparecen mencionadas algunas de las barbaridades que hicieron esos asquerosos gabachos cuando entraron aquí con Napoleón. Cosa horrible. A mí nadie va a convencerme de que esa gentuza traía aquí la libertad de ningún tipo. Colgaba en su cuerpo delgado toda clase de escapularios y pegaba a sus pequeños senos y alrededor de su cuello, de color aceitunado, montones de cruces de vírgenes santas y santos espíritus. «Usted es impío», me dijo la marquesa. «Un día tal vez la haya herido usted en una conversación. Tenga cuidado con todo lo que dice ante ella, se lo ruego. No agrave, fíjense lo que dice la madre, no agrave mis errores a los ojos de esta niña». En el mundo de usted, 2, 3, vale, creo que lo he marcado mal. Vale, que esta es ya la tercera historia. Se titula La felicidad en el crimen, donde el conde, vale, creo que tengo el conde de Savigny y la condesa de Savigny, que ya tienen cierta edad, llevan un montón de años casados, y son un modelo de matrimonio. Los dos son muy guapos y viven embebidos el uno en la otra. Se pasean por París como en una burbuja porque siempre han estado juntos. La rutina jamás les ha unido más en lugar de separarles. Nunca jamás han estado separados el uno de la otra. Son guapos y pasean por el jardín botánico de París y les pasa una tontería con al parecer había un zoo con una pantera y todo el mundo les pone de modelo de amor conyugal al conde y a la condesa de Savigny, hasta que sabemos que esta condesa de Savigny es la segunda condesa de Savigny porque el conde, viudo, había estado casado antes con la primera condesa de Savigny. Adivinen cómo se quedó viudo el conde. Bueno, en el mundo de usted, esta historia la cuenta un médico ateote, salen muchos ateos aquí, pero verán de qué tipo el más importante de ellos. En el mundo de usted, que yo no frecuento, ¿no ha oído jamás hablar del conde y de la condesa Serlon de Savigny como de un modelo de amor conyugal? De veras, no, dije. Poco se habla de amor conyugal en el mundo que yo frecuento, doctor. Dijo usted, les comparan a Filemón y Baucis. Dijo usted Filemón y Baucis, ¿no le parece que ella tiene menos aire de Baucis que no de
Lady Macbeth. Bueno, pues esta condesa de Savigny, de nombre, a ver, lo he apuntado, Hauteclaire Stasin, Hauteclaire, que es el nombre de la espada de Oliveros, es la hija de un capitán de granaderos o algo así, que, bueno, de alguien de más bajo nivel social que ha terminado perteneciendo a la alta nobleza por matrimonio. Bueno, más como el padrino fue cuando iban a bautizar a esta niña, más como el padrino fue el conde Davice y existían todavía. Esto lo he subrayado porque me hizo una gracia, pese a los liberales y sus chillidos, me imagino, pese a los liberales y sus chillidos, nexos indestructibles entre la nobleza y el clero, y como por otra parte hay en el calendario una santa llamada Claire, el nombre de la espada de Olivero pasó a la niña sin que la ciudad hubiese sentido gran emoción a causa de ello. Bueno, pues esta Hauteclaire sí que es una mujer interesante porque, bueno, es una mujer independiente que se gana la vida dando clases de esgrima que su padre le enseñó. Una mujer muy fuerte, muy independiente, que sin embargo, lejos de ser feminista, lo que se ve luego al final que quería en su vida era casarse con el hombre que ama, que es el conde de Savigny, aunque para ello, bueno, pues pueden imaginarse lo que pasó. Y todas estas, claro, una forma de... ¿Se puede politizar este texto para hacer de él una especie de panfleto feminista? Se puede, si lo hacen con todos, se podría, pero la cuestión es que todas estas diabólicas actúan siempre por el deseo que sienten hacia un hombre. No sé si eso es poco o mucho feminista. Poco, ¿no? No sé. Ni lo sé ni me importa. Bueno, pues aquí está Hauteclaire. A ver. A los hombres lo extraño dicen que les desagrada y los ofende, mas si lo extraño lleva faldas, se vuelven locos por ello. Una mujer que hace lo que un hombre, aun haciéndolo mucho peor, siempre tendrá en Francia una ventaja muy considerable sobre un hombre. Pero la señorita Hauteclaire Stasin lo hacía mucho mejor, lo de la esgrima. Era, tengo que decirlo, muy, muy imponente, habiendo obligado a todo el mundo a tratarla con respeto. No sé si a la gente se le ocurren estas cosas. Sé respetable y así te respetarán, ¿no? Nunca se comportaba ella ni con familiaridad ni con abandono frente a quien fuese. Su fisonomía extremadamente orgullosa, que entonces no tenía todavía esa expresión apasionada, que acaba usted de impresionarle tanto, bueno, bla, bla. Bueno, y aquí aparece la primera condesa de Savigny, que es una de esas mujeres magníficas que aparecen en este texto, que pertenece a la más rancia nobleza. La condesa estaba efectivamente enferma de un mal vago y complicado, más peligroso que una enfermedad severamente definida. Era una de esas mujeres de raza antigua, agotada, elegante, distinguida, altanera, de las que desde el fondo de su palidez y debilidad parecían decir: estoy vencida por el tiempo, como mi raza, estoy muriendo, pero aún así os desprecio, y que el diablo me lleve, por muy plebeyo que yo fuese, y a pesar de ser ello un poco filosófico, no puedo dejar de encontrar esto hermoso. Bueno, historia número 4. El revés de las cartas de una partida de whist. A ver, este es muy bonito porque es una anécdota dentro de una anécdota. El que cuenta está el Barbey d'Aurevilly, que será, y su interlocutor le cuenta no algo que le sucedió a él, sino algo que le contaron en una de esas reuniones, en uno de estos salones de París. Pero este salón tiene la particularidad de ser un salón muy amable, de gente buena, amable, divertida, que, bueno, que no intentan hacerse los interesantes, muy amables, con un ambiente muy bonito, en el que podemos destacar, aparecen solamente mencionados el doctor Beilasset, el vizconde de Rassy, que era tartamudo, la baronesa de Mascrany, la vieja baronesa de Saint-Albin, que cada uno pues va matizando alguna cosa o preguntando algo, pero todo como con un ambiente muy bonito. Y aquí se cuenta pone salón amigable y simpático, en la década de los 20 del 1800, donde la condesa de Stasseville, bueno, pues tiene un romance con un escocés, cuyo nombre no puedo pronunciar, Marmor de Carcoel, escocés. En esa pequeña sociedad de provincias lo único que hacían era jugar al whist, era como una especie de obsesión. No sé si aquí se lleva mucho los fines de semana que se reúna la cuadrilla y jueguen la partida. Yo no sé jugar a las cartas,
les ve, pero a todo el mundo, siempre, a jugar la partida, a jugar la partida. No sé si juegan al mus, al tute, no tengo ni idea, pero es a todo el mundo jugando la partida. Pues aquí hacen lo mismo, están siempre jugando al whist, y sobre eso gira pues la vida de esta pequeña ciudad de provincias. Ocultaban la conversación de antaño, última gloria del espíritu francés, que se vio obligada a emigrar ante las costumbres utilitarias y laboriosas de nuestro tiempo. No se hace alarde de frases tópicas y el monólogo es desconocido casi por completo. Nada recuerda el artículo de periódico o el discurso político, esos dos moldes tan vulgares del pensamiento del siglo XIX. Y todos los que están reunidos en el salón, ocultaban experiencias graves bajo su tono ligero y aire desenfadado. Aparte de estos clamores muy poco frecuentes que provocan el escándalo en una sociedad... 21 minutos, no pensaba que iba a ser tanto. En una sociedad como la nuestra, hipócrita ayer y hoy tan solo cobarde. A ver, aquí aparecen otro tipo de mujer muy notable, que es, bueno, básicamente la misma que la primera condesa de Savigny. Esa reverberación ardiente es de cómo se iba apagando poco a poco la nobleza de Francia ante las ideas democráticas y liberales. Recuerden que, bueno, aquí lo dice Barbey d'Aurevilly, que la restauración borbónica se hace en nombre, la restauración de los Borbones, de Luis XVIII y Carlos X, se hace en nombre de la democracia y de la igualdad, y con ayuda de las alas más liberales de los liberales, en contraposición al imperio napoleónico, que se había vuelto, pues eso, un imperio. Aquí en España pasó algo parecido, ¿no? Con los carlistas y los isabelinos y tal. Mi pubertad se abrazó en la reverberación ardiente de esas jóvenes bellas y encantadoras, conscientes de su belleza inútil. Sentían que la corriente de sangre que latía en sus corazones y teñía de rojo sus mejillas graves hervía en vano. Aquellas muchachas pobres que no poseían ya como fortuna sino la corona cerrada de sus blasones y que estaban majestuosamente tristes desde sus primeros pasos en la vida, como conviene a aquellas condenadas por el destino. ¿Cómo queréis, decían ellas, que frecuentemos a todos estos burgueses cuyos padres han servido la mesa de nuestros padres? En el fondo del corazón de aquellos burgueses cuyos padres habían servido la mesa, en la cabeza de aquellos hijos de criados, emancipados y enriquecidos, existían cloacas de odio y de envidia, y estas cloacas levantaban a veces su vapor y su ruido de canalización contra los nobles. Bueno, a ver, al final, cuando se muere la condesa de Stasseville, se encontró en la maceta, adivine qué. Bueno, una maceta. ¿Qué se puede encontrar en una maceta? El cadáver de un niño nacido vivo. Y aquí es donde se ve la humanidad de estas personas tan amables que están en el salón, porque es una reacción, pues bueno, que no he visto igual en otros textos. Aquí se ve que aunque estuvieran teniendo, pues eso, en un salón, pues pasando la noche de forma un poco frívola, pero reaccionan. El narrador fue interrumpido por los gritos muy sinceros de 2 o 3 mujeres que eran sin embargo ajenas a toda manifestación de naturalidad. Desde hacía mucho la naturalidad las había abandonado, mas, a fe mía, en esta ocasión volvió a ellas. Las otras, que se dominaban demasiado bien, no se permitieron sino un sobresalto, pero un sobresalto casi convulsivo. Se horrorizan cuando dice el narrador que encontraron a un bebé metido en una maceta. Y la anfitriona, que no tengo aquí apuntado el nombre, bueno, la condesa de Stasseville, valiente hipócrita, llevaba un tipo de flores, no me acuerdo cuál. Y la condesa dice, jamás volverá a haber ese tipo de flores en mi casa. Y lo dice con tono ligero, pero todos a su alrededor ven eso, que está horrorizado de lo que ha contado el otro, y que como si fuera una especie de exorcismo no va a permitir que esas flores que están relacionadas con esa otra individua pues vayan a entrar en su casa. La historia número 5.
A ver, esta es la más importante. Una comida de ateos. Y aquí aparece un ateo muy famoso de la historia de la literatura, que es Mesnil-Grand o Dumesnil, pero que tiene esa grandeza, ese respeto instintivo hacia las cosas sagradas. Es el más largo de todos los cuentos, de todas estas historias. Bueno, voy a intentar resumirlo. A ver, que cuando estuvo de campaña en España, al parecer él no cometió ninguna de esas tropelías, o no las que eran más graves, pero cuentan algunas que son horribles. Díganos horribles. Y cuenta que en su regimiento pues había un individuo que estaba casado con la diabólica de este texto, a la que llamaban Rosalba la Púdica, porque era absolutamente impúdica, le llamaban la Púdica. Bueno, y tuvieron un hijo, que tampoco está muy claro de quién era el hijo, porque la Púdica andaba con todos los del regimiento. Bueno, cuando el bebé murió de forma natural, el padre, el pequeño corazón del niño lo puso cuando lo disecas o una cosa de estas, y lo llevaba siempre colgado. Acaba de pasar una mosca, lo llevaba siempre colgado. Y entonces, una noche, cuando se empiezan a discutir a gritos la Púdica y su amante oficial, empiezan a tirarse el corazón del niño. Y a él le resulta algo tan horroroso que cuando todo termina, recoge el corazón y lo llevó durante años, cuenta, hasta que al final decidió ¿qué hago con el pequeño corazón de este niño inocente? Y al final decide entrar en una iglesia, hablar con el sacerdote y entregárselo para que lo entierre en tierra consagrada. Y todos sus amigos en la cena riéndose de él: Mesnil-Grand ha entrado en una iglesia, se ha hecho beato, no sé qué, no sé cuál. Y él les responde con mucha clase, creo que lo tengo apuntado. Y bueno, pues la cosa es eso, que este comecuras, cuando sabe que tiene algo sagrado entre las manos, pues decide acudir ante ese viejo sacerdote para que sea él el que se ocupe de ese tema tan importante y tan delicado. A ver, por otra parte, las ideas democráticas en las que los imperialistas se apoyaron cuando la Restauración para poder conspirar mejor, le repugnaban por instinto este Mesnil-Grand. Era profundamente aristocrático, y no solamente por nacimiento, casta y rango social, lo era por naturaleza. Lo era del mismo modo que él era él y no otro, y lo hubiese sido aún siendo el más humilde zapatero de su ciudad. Fue en efecto el ateísmo de un periodo de hombres de acción, hombres de la más inmensa energía, que habían pasado por la revolución y las guerras del imperio, y que se habían revolcado en el cieno de todos los excesos de aquellos tiempos terribles. El ateísmo del siglo XVIII tenía pretensiones de verdad y de pensamiento, era razonador, sofista, declamatorio y sobre todo impertinente, pero no tenía las insolencias de los soldadotes del imperio o de los regicidas apóstatas del 93. Nosotros, que hemos venido después de esta gente, también tenemos nuestro ateísmo absoluto, concentrado, sabio, helado, lleno de odio implacable. Tenemos para todo lo que es religioso el odio del insecto hacia la viga que perfora. El ateísmo demente de los hombres de principios del siglo XIX, de aquellos hombres educados como perros por sus padres volterianos. Bueno, aquí aparece otra de esas mujeres magníficas, que no es esta estúpida Rosalba la Púdica, una campesina gordita, la llaman así, no me estoy inventando. La Tesón, Josefine Tesón. Si mi memoria es buena, era una gorda mofletuda, una especie de María Alacoque por su temperamento sanguíneo. El alma condenada de los chouanes. Chouanes es una forma peyorativa de llamar a los de la Vendée, a los tradicionalistas de cuando la revolución. El alma condenada de los chouanes y de los sacerdotes, que le habían encendido la sangre, fanatizándola y volviéndola loca. Pasaba la vida escondiendo sacerdotes. Cuando se trataba de salvar a uno de ellos, hubiese desafiado 30 guillotinas. Los ministros del Señor, como ella los llamaba. Los escondía en su casa y en todas partes. Los hubiera escondido debajo de su cama, en su cama, bajo sus faldas. Y si hubiesen cabido, hasta los hubiese metido amontonados a todos. Que el diablo me lleve allí donde llevaba su cajita de hostias, entre sus tetas. Había uno entre estos que, tentado, bueno, un día la acorralan uno de esos sinvergüenzas revolucionarios. Había
uno entre estos que, tentado por las avanzadas de carne viva de la muchacha, quiso tomarse algunas libertades con ella. Y aquí otra vez una mujer que se hace respetar. ¿Qué problema hay? Pero la cosa le salió mal, pues ella le imprimió sus garras en la cara, a tal profundidad que debe de haber quedado marcado para toda la vida. El narrador se detuvo, pavoneándose a causa de cosa tan hermosa como un piojo que quisiera presumir sobre un tumor. Bueno, dicen de Mesnilgrán, dicen: si hubiese nacido en la Edad Media, el caballero de Mesnilgrán hubiera sido un cruzado de fe ardiente. Bueno, ¿y qué dice Mesnilgrán de esta mujer, de la que se están riendo sus amigos? Están también en una cena. Lo que yo me permito admirar, señores, aunque yo tampoco creo en muchas cosas, es a esta muchacha tesón, como usted la llama, señor Reniant, esa muchacha que lleva sobre su corazón lo que ella cree que es su Dios, que de sus 2 senos de virgen hace un tabernáculo para el Dios de pureza, que respira y vive, atravesando tranquilamente por todas las vulgaridades y todos los peligros de la vida, con su pecho intrépido y ardiente sobrecargado con un Dios, tabernáculo y altar a la vez, altar sobre el cual, a cada instante, podría verterse su propia sangre. Mas ella no lleva la imagen de su Dios sobre su corazón, para ella es la realidad de Dios, es el Dios sustancial, el que se toca, se da, se come, y se lleva al precio de la vida a los que tienen hambre de ese Dios. Pues bien, palabra de honor, yo encuentro esto sencillamente sublime. Pienso de esa muchacha lo mismo que de ella pensaban los sacerdotes que le confiaban a Dios para llevarlo. Quisiera saber lo que ha sido de ella. Tal vez haya muerto, tal vez viva miserable en algún rincón del campo. A ver, esto lo está diciendo el peor ateote de la ciudad, y todos sus amigos están quedando con la boca abierta al escucharle. Pero yo sé una cosa, incluso si yo fuese mariscal de Francia y la encontrase buscando su pan con los pies desnudos en el lodo, bajaría del caballo y me quitaría respetuosamente el sombrero ante esta noble joven, como si verdaderamente llevara a Dios sobre su corazón. ¿Enrique IV no se arrodilló acaso un día en el lodo ante el santo sacramento que se llevaba a un pobre? Y es esta gala que hace este hombre Mesnilgrán de respeto, de callar a sus amigos cuando les tiene que callar, que no se corta un pelo, lo que hace de él un personaje notable. Justificarme, dijo Mesnil, le llaman Mesnilgrán, que le preguntan por qué ha entrado en una iglesia. No tengo por qué justificarme por hacer lo que me place. Vosotros vociferáis día y noche contra la Inquisición. ¿Acaso sois ahora inquisidores al revés? Entré el domingo por la tarde en la iglesia porque quise. Bueno, y aquí habla de cómo compartían a todos ellos a la Rosalba esta, la púdica. Lo más horrible en los amores compartidos, especie de plato común, no es solamente la suciedad del reparto, sino además el extravío del sentimiento paternal, esa angustia terrible que nos impide escuchar la voz de la naturaleza y que ahoga a ésta por una duda de la que es imposible salir. Uno se pregunta, ¿será mío ese hijo? Porque no sabían de quién era el padre del niño aquel. Incertidumbre que nos persigue como castigo del reparto, del indigno reparto al que vergonzosamente nos hemos sometido. Bueno, aquí están cuando pelean los padres de este niño. Contestaba al torrente de lujurias que el mayor le vomitaba a la cara mediante esas palabras que solo las mujeres encuentran cuando quieren sacarnos de quicio, palabras que caen sobre nuestras violencias y transportes de ira como granadas de pólvora. Entre todas las palabras ultrajantes en frío que ella afilaba, la puñalada más atroz era la de que ella no le amaba, que nunca le había amado, nunca, nunca. Y ese hijo que crees tuyo, pues eres lo bastante estúpido para creer eso, ese hijo ha sido engendrado por el único hombre que he idolatrado. ¿No lo adivinas? ¿No lo adivinas? Mentía. Ella nunca había amado a ningún hombre. Pero sentía que para el mayor había una puñalada en esta mentira y le asestó esta puñalada. Bueno, y el otro se pone también, le dice: no era mío, abominable pelona. Y que ahí están peleándose. Antes de marcharme recogí aquel pobre corazón que yacía en el suelo, en el polvo, ese corazón con el cual ellos habían querido apuñalarse y desgarrarse, y llevé conmigo ese corazón de un niño que ella había dicho que era mío, porque decía que era de unos de otros,
Lo llevé conmigo colgando en mi cinturón de húsar. El caballero Mesnirrán se detuvo, con una emoción que respetaban hasta aquellos materialistas y hombres soeces. Después de llevar conmigo todavía durante algunos años ese corazón, y cuando la reflexión llegó con la edad, temía profanar aún más ese corazón tan profanado ya, y me decidí a depositarlo en tierra cristiana. ¿Comprendían acaso al fin estos ateos que incluso si la Iglesia hubiese sido instituida tan solo para recoger los corazones, muertos o vivos, con los que ya no se sabe qué hacer, ya tenía una finalidad bastante hermosa? Y el número 6, la venganza de una mujer, una condesa española de del más alto raigambre. Ahí me he puesto como muy abajo. Bueno, su esposo, el más grande de España, mata a su amante, que tampoco tenían amores muy inocentes, porque ella era una mujer muy espiritual, pero bueno, le mata de forma horrible, y ella, para vengarse, va a París y se hace prostituta de a Franco para ultrajar a su esposo. La venganza de una mujer, la duquesa de Arcos. Esta historia la cuenta un tal Roberto de Trésigny, otro de esos libertinos. A ver. Era un libertino enfriado, muy complicado, de aquella época positivista, un libertino fuertemente intelectualizado, que había reflexionado demasiado sobre sus sensaciones para poder dejarse engañar por ellas. La belleza soberana, que, bueno, cuando ve pasar a una prostituta vestida de forma muy llamativa, la belleza soberana que tal vez los parisinos ni siquiera veían, pues son estos poco conocedores de la belleza auténtica, y su estética, democratizada como todo lo demás, carece particularmente de altura. Era ella la que acababa de revolcarse en sus brazos hacía un instante, como se habría revolcado probablemente el día antes en los brazos de otro, el primer llegado como él, y como se revolcaría todavía en los brazos de otro, de un tercero, mañana, o quién sabe, dentro de una hora. Claro, se supone que esto era algo escandaloso en su tiempo. Yo no sé cómo les educaron a ustedes. A mí, en las clases de ética del instituto, que era también Icastola, pues esto era lo que nos enseñaban. Y éramos niños. Quiero decir que cuando yo leí esto, bueno, me sorprendía mucho más esas mujeres tipo esta chiquita que hemos dicho que llevaba las hostias consagradas y tal. Me sorprendían ese tipo de mujeres, o las mujeres nobles y orgullosas. No esto, que para mí ha sido la normalidad. Con la vida ignominiosa que llevo todas las noches. A ver, esta mujer también era, bueno, tiene su grandeza, esta duquesa de Arcos. Es inevitable que un día llegue la putrefacción del vicio a apoderarse de la prostituta, royéndola, y un día reventará e irá a apagarse en algún hospital vergonzoso. Bueno, pues si quieren leer el texto, es un texto precioso, aunque encontrarán, seguramente les gustará más el estilo y cómo se retrata toda esa época, todos esos salones, que no estas mujeres diabólicas que en esta época nuestra, en la que es su supuesta transgresión o su rebeldía es algo que para nosotros es normal, pues bueno, son mujeres que a mí no me han llamado particularmente la atención, pero sí otras cosas en este texto. Y sin más, hasta la semana que viene.